Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Tenía pendiente un análisis de Garp y parece que ha llegado el momento ideal para traerlo ahora que parece que ha tomado protagonismo. No iba a decir que ha muerto porque para mí es un no rotundo, al menos no todavía. Ya no solo por todos los misterios no resueltos que le envuelven y de los que va a tratar este vídeo, sino porque además, donde la mayoría ve el cuerpo de Garp atravesado por una punta de hielo, yo veo que a Aokiji le ha tapado la herida que le hizo Shiryu atravesando el abdomen con su espada en ese mismo punto. Además, Kurohige aceptó intercambiar 800 marines y un barco de guerra por Koby con la esperanza de negociar con el gobierno mundial el poder tener su propio reino. Pero eso se vino al traste cuando Aokiji le explicó que Koby formaba parte de SWORD y por lo tanto la marina ya tenía su resignación a esa corporación. Pero ese problema no lo tendrá con Garp. Ya, es verdad que no sabemos si Garp es de SWORD o no, y habiendo llegado a Hachinosu liderando a los oficiales de SWORD, casi que parece que es alguien importante en esa organización. Tampoco sabemos si Aokiji lo es, y lo que realmente importa aquí, Kurohige tampoco lo sabe. Pero vamos a analizar la vida de Garp a partir de lo que sabemos y de lo que ya he teorizado antes. Y sí, no hay más remedio de que vuelva a hablar de que Dragon es Skopelgavan en este vídeo, ya que es algo a tener en cuenta en su pasado y que explicaría por qué su hijo fundó el ejército revolucionario y por qué Garp nunca ha ido a por él, que sepamos. Lo primero que sabemos de Garp es esta imagen. Como ya ha hecho con otros personajes, Oda dibujó a Sengoku, Garp y los tres almirantes en su infancia. Los almirantes que conocíamos, todavía estábamos en la isla Gyojin y no sabíamos que habían habido cambios. Sabemos que Garp nació en Goa, el mismo lugar en el que se criaron Luffy e Ace y Sabo, y efectivamente esta imagen no puede ser más representativa de eso. De hecho, colaría como una imagen de Luffy cuando estaba con sus dos hermanos. Ha domado a un tigre de un golpe, ha robado un tesoro y usa una tubería como arma. De hecho, es tan así que la única diferencia es la similitud que más me ha llamado la atención, la cicatriz en el ojo. No es igual, la de Luffy es más pequeña y la de Garp va alrededor de toda la parte izquierda del ojo, pero tanto Luffy como Garp la tienen en el mismo sitio y se la hicieron de niños. Así que lo que pienso ante esto es que Garp también debería habérsela hecho él mismo y, de ser así, lo que tiene más sentido es que fuera por el mismo motivo, una prueba de valor. Y lo siguiente que sabemos de él es en God Valley, cuando ya tenía 40 años ni más ni menos, es decir, no sabemos nada de una gran parte de su carrera como marine, ya que se unió a los 22 años. Todos los flashbacks que hemos visto de él son posteriores. El único dato que tenemos es que 17 años antes de eso tuvo un hijo. Si estoy en lo correcto y ese hijo pasó a formar parte de la tripulación de Roger, God Valley parece el lugar ideal para ello, ya que es donde Garp se alió con el futuro rey de los piratas para derrotar a Rox. Que Dragon se uniera a los piratas Roger en God Valley o lo hiciera antes no cambiaría nada e incluso daría una razón más para que Garp se aliara con Roger. Pero 17 años parece una edad muy simbólica para que Dragon empezara su etapa como pirata. Es la misma edad en la que Luffy, Ace y Sabo acordaron hacerse a la mar y convertirse en piratas también. Si ese fuera el caso, la presencia de Dragon en God Valley solo parece tener sentido si Garp se lo trajo como marine, acompañando a su padre. En God Valley se debió armar un buen pitoste para que Roger saliera de allí con el hijo de Garp y dos bebés de un año, Shanks y Buggy, siendo uno de ellos de una familia, digamos, divina. Pero como caben muchas cosas aquí, presentar una teoría firme parece algo descabellado. Por ejemplo, Dragon podría haber hecho algo que ofendiera a un Tenryubito al tratar de salvarlo, porque ya sabemos cómo son, y si un Tenryubito pidiera la ejecución de Dragon, habría motivo suficiente para que Dragon ya no pudiera seguir como marine y escapara de allí como pirata. Y también explicaría que Garp volviera odiando a los Tenryubito. Pero esta es una posibilidad de muchas. Ya tengo pensado recopilar todas las pistas sobre Dragon como Skopelgavan y traer un vídeo con lo que creo que ha sido su vida. Así que dejaré el tema de Dragon aquí. Pero es que allí pelearon contra Kaido y Big Mom, y contra Shirohige, y junto a Garp y Roger peleó al menos uno de los caballeros sagrados, el de la familia de Shanks. ¿Y quién nos va a contar todo lo que pasó allí? Pues Garp es un muy buen candidato, y esto es algo para apoyar que siga vivo. Aunque también lo podría contar Dragon más hacia el final.
Tampoco importa si la relación entre Garp y Roger comenzó en ese punto o antes. Parece que el enemigo a batir ya podría ser suficiente motivación como para comenzar en ese momento. Lo importante es que sí tuvieron una relación que acabaría cuando Roger fue ejecutado, pero este demostró confiar mucho en Garp al no solo decirle que había tenido un hijo, sino además pedirle que lo cuidara. Recordemos que Roger se entregó cuando quiso, para usar su ejecución para ayudar a la futura venganza del Gran Reino de la que se había enterado en Loftail. Esto significa que habría tenido tiempo de pedir el favor de cuidar a su hijo a, por ejemplo, Rayleigh o Crocus. Vamos, que había opciones de dejarlo a cargo de alguien de quien sabemos que confiaba, y sin embargo eligió a Garp. Tal vez porque Roger había cuidado del hijo de Garp durante 14 años, pero también podían haber seguido en contacto. Garp pudo no estar de acuerdo con la decisión de su hijo de volverse pirata, o sí, como en el ejemplo de antes, que creaba una necesidad al respecto. Aquí me remito a mi vídeo sobre God Valley, en el que apunto que los que estuvieron allí podrían haber tenido acceso a algún tipo de información sobre el gobierno mundial que cambió la mentalidad de los que estaban. Nos contó Sengoku que Garp fue allí para defender a los Tenryubito y resulta que salió de allí repudiándolos, hasta el punto de rechazar continuamente el puesto de almirante por la única razón de no estar directamente supeditado a ellos. En los demás también parecía haber cambios. Acabamos de ver en Wano como el verdadero motivo por el que Kaido se quería quedar en ese país era para encontrar a Joy Boy y mientras tanto ir amasando un ejército, cada vez más enorme, para una gran guerra. ¿Y por qué le han estado permitiendo a Garp odiar a los Tenryubito abiertamente? Pues precisamente por sus logros en God Valley. God Valley es clave en su carrera y en su reputación. Antes de ahí parece que no era nadie y a partir de ahí era intocable. Después de God Valley parece que fueron todo victorias, como la que tuvo contra Xin Zhao o incluso contra alguien que ya había tenido en el bando contrario en God Valley, como es Shiki. Cabe mencionar que se sabe que Garp se unió a la Marina junto a Sengoku y Tsuru, y estos dos parece que le guardaron el secreto de haber criado al hijo de Roger, incluso en la guerra de Marineford, donde Sengoku cuenta quién es en realidad Ace y el sacrificio que hizo su madre para mantenerlo con vida en un entorno en el que los marines estaban matando a todos los bebés que nacían, pero omite el importantísimo papel que jugó Garp ahí. También era amigo de Jaguar D. Sol, en lo que podrían ser los únicos dos Ds en la Marina. Y ya sabemos cómo acabó el gigante, así que rebelarse contra el gobierno mundial no parece algo descabellado para que lo acabe haciendo Garp. Y luego tenemos su relación con Aokiji, alguien que se acerca a él por su admiración y Garp acaba convirtiéndose en su mentor. No hay forma de creerse que Aokiji es ahora más leal a los piratas de Kurohige, que no se fían ni entre ellos mismos, que con el que ha compartido gran parte de su vida y lo ha convertido en lo que es. Recordemos que una buena parte de la tripulación de Kurohige la obtuvo pidiendo que se matasen entre ellos para llevarse de Impel Down a los que sobrevivieran, es decir, ni siquiera se unieron por voluntad propia. Y aparece su nieto, Luffy, que si es hijo de Scopper Gavan, sería el hijo que tuvo el otro D de la tripulación de Roger, y seguramente por la misma razón, para que fuera esa figura que esperaba que surgiera el reino antiguo para llevar a cabo su venganza, el nuevo Joy Boy. ¿Y qué hace Garp cuando se queda a cargo de él? Lo lleva para que se críe junto al otro candidato. A mí me cuesta creer que Garp no sepa nada de esa gran guerra que debe acabar con el gobierno mundial. Si no tuvo información en God Valley o mediante su relación con Roger, bien pudo comentarle algo a su hijo al dejarle al cargo del nieto. Por lo que hemos visto, parece que la única preocupación de Garp con respecto a estos dos niños era que se hicieran muy fuertes. Esto haría que Garp haya vivido manteniendo un equilibrio entre su parte a favor de la Marina y su parte en contra del gobierno mundial. Y efectivamente el Garp que hemos visto en Goa tratando con Dadan parece diferente del Garp Marine, ¿verdad? Aunque a veces rompa esa barrera reaccionando con alegría a los logros de Luffy frente a sus amigos en la Marina. Bueno, ¿y entonces qué es lo que podemos esperar de Garp ahora? Pues yo sigo viendo el mismo camino que en mis predicciones de lo que pasaría en el manga en 2023, incluso aún más. Ya acerté que habría un impostor entre los Vegapans y que sería York, y aunque la razón no parece ser correcta, todavía puede serlo. Lo siguiente que avanzaba era que Oda parecía estar moviendo las fichas para comenzar el enfrentamiento entre los piratas de Kurohige y los Mugiwara este año, y lo que estamos viendo sigue apuntando en esa dirección. Garp prisionero es aún más motivo para Luffy que Koby. Pudding es suficiente para implicar también a parte de la tripulación, al menos a uno de ellos. Y además recordemos que hay piratas de Kurohige en Egghead, y los candidatos, más que nada porque son los que no están con su capitán Niem Hachinosu, son Katarina Devon, Van Augur y Lafitte, los tres con poderes perfectos para infiltrarse en cualquier sitio.
Ahí tenemos un vínculo entre lo que ha pasado en Hachinosu y los Mugiwara. También avanzaba la posibilidad de que Garp y Luffy pelearan juntos contra Kurohige, emulando la pelea contra Rox, pero después de haber enfatizado tanto en el relevo generacional de Koby, en este último capítulo, este también podría estar, y a estas alturas podría unirse hasta Law. Así que vamos a ver cómo desarrollan ahora el incidente de Egghead y si permite que los Mugiwara vayan directamente a Hachinosu desde allí o todavía quedará un tiempo. De momento parece que se viene pelea contra Kizaru y Saturno, el tipo del Gorosei que parece tener el poder de un buey. En una batalla así, los serafines estarían de nuestra parte y esa sería una manera sencilla de que los convertidos en piedra vuelvan a la normalidad. Recordemos que la única forma de conseguir eso es que el usuario lo deshaga, así que Yor puede cambiar la orden en vista de que la amenaza contra la isla también es para ella. Esto también les daría una forma sencilla de escapar usando los poderes del Serafín de Kuma. Pero no creo que eso pase de momento, pues tienen que pasar más cosas allí, y la clave para el devenir de los acontecimientos la tienen los piratas de Kurohige que ya están en esa isla. Veremos cómo continúa la cosa, porque para el final del verano ya veremos más claro hacia dónde vamos, que no será más que otro paso más cerca del final. Yo por mi parte espero que os haya gustado este análisis y si es así, seguramente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!